comparación en la historia reciente. Durante 70 años apareció entre las personas más influyentes y admiradas en Estados Unidos según las encuestas de Gallup. Me imagino que ustedes ya saben de quién les estoy hablando, ¿cierto? Desde que comenzó su ministerio hace más de 50 años, Billy Graham nunca vaciló. Hoy tengo el honor de presentarles el hombre que se ganó el respeto y la admiración de multitudes alrededor del mundo con el mensaje de la cruz. Que disfruten su programa. Eran las 3 de la mañana del 13 de julio de 1949 y en el Salón Rainbow del Hotel Westminster en Winona Lake, Indiana, estaban reunidos unos 50 líderes del movimiento cristiano Juventud para Cristo, incluyendo a un joven llamado Billy Graham. Llevaban toda la noche orando y el ambiente se tornaba más intenso. La gente rindió su corazón esa noche ante Dios. Parecía como si hubiésemos tenido una línea telefónica directa al cielo, recuerda un participante. Ola tras ola de oración hacía que nuestro corazón se encendiera más y más. El líder de oración, Armin Westwing, se dirigió al grupo y dijo: «Hey, ¿saben una cosa? Nuestro hermano Billy Graham partirá a Los Ángeles para una cruzada en esta temporada de otoño. ¿Por qué no hacemos un círculo y le imponemos nuestras manos para orar por él? Pidámosle a Dios que lo unja con un toque refrescante para esta obra». Cliff Burrows, un viejo amigo y colaborador de Graham, recuerda esa noche como si hubiese sido ayer. Estábamos orando, postrados ante el Señor. Unos se hallaban orando debajo del piano, y el Espíritu de Dios se movía en nuestro corazón y nos quebrantaba y revelaba nuestro orgullo. Después, Graham abrió su Biblia en Joel 3:13 y con una profunda convicción leyó en voz alta las siguientes palabras: «Echad la hoz, porque la mies está ya madura». Unos meses más tarde, la primera cruzada que realizó Graham en Los Ángeles se convirtió en noticia de primera plana. Desde aquella noche de oración, la vida y ministerio de Billy Graham fue transformada para siempre, ya que predicó el Evangelio a más de 210 millones de personas en todo el mundo. Sus 416 cruzadas lo han llevado a recorrer Estados Unidos y 185 países y territorios en los 6 continentes. Billy Graham se ganó el título del predicador más famoso de Estados Unidos y del mundo entero de los últimos tiempos. Pero, ¿quién fue este hombre que llevó el mensaje de Cristo con tanta pasión y poder a millones de personas? Nadie pensaría que la vida rural de una granja lechera en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, sería el lugar escogido por Dios para traer al mundo al hombre que se convertiría en el predicador más reconocido a nivel mundial del Evangelio en los últimos años. William Franklin Graham II, mejor conocido como Billy Graham, nació el 7 de noviembre de 1918 en ese lugar. Sus padres, William Franklin Graham y Morrow Graham, fueron visionarios con el futuro de su hijo, y por eso trazaron un plan muy bien definido para que se convirtiera en el evangelista que todo el mundo necesitaba. Billy fue educado por sus padres bajo los preceptos de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada, la cual era de carácter fundamentalista y bastante conservadora. Él era el mayor de 4 hermanos. Sus padres eran personas bastante sencillas y muy trabajadoras. Billy nos relata en su libro autobiográfico, Tal como soy, un poco de su infancia. Recuerdo que mis padres leían la Biblia juntos en casa. No lo hacían como un simple ritual. Mi madre decía que ellos habían establecido un altar familiar de lectura bíblica desde el primer día de su matrimonio. Aunque no tenían mucha educación ni títulos, mis padres eran personas que amaban a Dios. Por eso aceptaron la Biblia como la verdadera palabra de Dios, meditándola y aplicándola a su vida para mantener a nuestra familia siempre unida. Billy cuenta que sus padres los reunían a diario para tener tiempos de lectura bíblica, oración en familia y compartían el sentido de la presencia de Dios en sus vidas. Sus padres declaraban sobre sus hijos su total dependencia de Dios para obtener sabiduría, fuerza y valor que les permitiera mantener su vida en control, sin importar
las circunstancias que atravesaran. Luego oraban por cada uno para que pudiesen ser parte del reino de Dios. También fue en estos primeros años que su madre le inculcó el hábito de la lectura. Billy cuenta que sus libros favoritos eran los de aventura, como Robin Hood en los bosques de Sherwood o las series de Tom Swift y los Rover Boys. Sin embargo, su preferido fue Tarzán, el cual se publicaba cada cierto tiempo, y él lo esperaba con ansias hasta que su madre se lo pudiese comprar. Su amor por la lectura fue una pieza clave en su vida. Billy leyó miles de libros. De hecho, ya adulto, leía diariamente muchos capítulos de la Biblia. Billy también se formó en el trabajo fuerte. Él aprendió desde niño que la pereza era la raíz de todos los males y que el trabajo traía dignidad y honor al hombre. Él recuerda cómo su madre trabajaba fuerte con su padre por la familia. Ella misma cortaba la leña para la estufa y administraba el trabajo en la granja familiar. Era tal su fuerza que el día que Billy nació, su madre había estado recogiendo frijoles toda la mañana y él nació ese mismo día a las 4 de la tarde. Aunque Billy y sus hermanos crecieron en un hogar cristiano, su familia no era perfecta. Como todos, sus padres también cometieron errores. Billy cuenta que una vez se enfermó y su mamá, en lugar de darle medicina para el resfriado, le dio yodo. Gracias a Dios, su tía se enteró y rápidamente le dio crema de leche ligera que contrarrestó el efecto tóxico del yodo. Cuando sus padres tenían discusiones, jamás usaron palabras irrespetuosas y siempre encontraban la forma de arreglar sus desacuerdos. Billy decía que sus padres podían enojarse, pero siempre lograban calmar la tempestad y salir a flote de la situación difícil que fuera. Para la familia Graham, la solidaridad era muy importante. Ellos se cuidaban unos a otros y les gustaba hacer cosas juntos. Después de un accidente casi fatal que sufrió el padre de Billy, este se interesó aún más en la vida espiritual y por eso comenzó a apoyar a un grupo cristiano de empresarios en Charlotte, ofreciéndoles en su finca un lugar donde orar diariamente. Fue durante una de estas reuniones de oración que un hombre llamado Vernon Patterson le pidió al Señor que levantara a alguien de Charlotte para que predicara el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esa oración fue respondida 10 años después, cuando Billy recibió su llamado de parte de Dios para dedicar su vida al propósito del Evangelio. Hay una anécdota bastante curiosa que narra que cuando acabó la ley seca en Estados Unidos, el padre de Graham lo obligó a él y a su hermana a beber cerveza hasta vomitar, lo cual generó en ambos una aversión al alcohol y a las drogas. Billy Graham tuvo un encuentro personal con Jesús en el año 1934 a los 16 años, durante una reunión con el evangelista Mordecai Ham, por invitación de uno de los empleados de la granja, quien le insistió para que lo acompañara. Sin embargo, el joven Billy fue rechazado como miembro de un grupo de jóvenes de una iglesia local porque tenía pensamientos e ideas liberales, por lo que era considerado demasiado mundano para ellos. Tras graduarse en la escuela secundaria Sharon en mayo de 1936, Graham asistió durante un semestre a la escuela superior Bob Jones College, situada en Cleveland, Tennessee. A Graham le pareció demasiado legalista la universidad, los estudios y las normas de la institución, por lo que casi lo expulsan. Pero el señor Bob Jones le advirtió que no tirara su vida por la ventana. Le dijo: en el mejor de los casos, a lo más que podrías aspirar es a ser un pobre predicador bautista de campo en algún lugar perdido. Tienes una voz que atrae. Dios puede usar esa voz tuya. Puede usarla poderosamente. En 1937 se trasladó al Instituto Bíblico de Florida, hoy en día el Trinity College de Florida, y fue aquí, en el club de golf de Temple Terrace, que Billy recibió su llamado ministerial en el hoyo 18 del campo de golf. Hoy en este sitio se construyó el Billy Graham Memorial Park, a orillas del río Hillsborough, al este del hoyo 18. En este lugar, Graham a menudo remaba en canoa hasta una pequeña isla en el río y ahí les predicaba a los pájaros, a los lagartos y a los tocones de los cipreses. Desde sus inicios en el colegio bíblico,
Graham luchó con su torpeza. Creía que nunca llegaría a ser predicador porque no contaba con una buena preparación académica previa. Pero con todo y eso, confiesa que el Espíritu Santo le mostró que tocaría a muchos. Billy supo desde ese momento en su espíritu que estaba llamado al ministerio evangelista. Después de obtener su título de teología en 1940, Billy se fue a estudiar antropología en la Escuela Superior Wheaton College en Wheaton, Illinois, y se graduó en 1943. Fue durante su estancia en Wheaton cuando Graham decidió aceptar la Biblia como la infalible palabra de Dios. Ahí comenzó a tener cierta notoriedad que para el larguirucho y desgarbado muchacho campesino de Charlotte, a quien una vez le dijeron que nunca llegaría a ser más que un pobre predicador bautista de campo en algún lugar apartado, solo puede atribuírsele a la bendición de Dios. Hay mejores predicadores y maestros, pero el Señor escogió usar un hombre común y corriente de una manera excepcional, sostuvo Stephen Chittian, el nieto mayor de Graham. A la edad de 19 años y luego de una larga batalla en oración, Graham narra que se arrodilló y le dijo a Dios: «Si quieres que predique, predicaré». Desde entonces, Graham solo tuvo un enfoque y pasión en su vida: el salvar almas. Él no se centró en convertirse en famoso, ni tampoco en hacer dinero. Se centró en llevar el evangelio al fin del mundo, y Dios le cumplió, comenta su hijo Franklin, quien actualmente preside la junta de la Asociación Evangelística de su padre. Pero su historia en Wheaton resultó mucho mejor de lo que esperaba, ya que fue en este lugar donde conoció al amor de su vida, Ruth McHugh Bell. Ella era la mujer que Dios tenía preparada para estar a su lado. Su inteligencia, determinación y un corazón lleno de amor por Jesucristo fue lo que más llamó su atención, sin mencionar que era ella la belleza del campus. Ruth había nacido en China, donde sus padres habían sido misioneros médicos presbiterianos. Graham dijo: «La vi venir hacia mí por el camino, y no pude evitar mirarla fijamente mientras se acercaba. Ella me miró y nuestros ojos se encontraron, y sentí que era ella definitivamente la mujer con la que me quería casar». Ruth creía que él quería agradar a Dios más que a ningún otro hombre que hubiese conocido, y que él era la respuesta de sus oraciones. Finalmente, el 13 de agosto de 1943, 2 meses después de su graduación, Ruth contrajo matrimonio con Billy Graham, su compañero de clases en Wheaton. Después de la luna de miel, regresaron a Chicago, donde Billy comenzó a pastorear una iglesia bautista. Como recién casados, Ruth y Billy eran los típicos enamorados. Hacían caminatas juntos bajo el sol o la lluvia, disfrutaban de la naturaleza y en ocasiones jugaban golf juntos. Más tarde vivieron en una gran cabaña diseñada por Ruth en las montañas Blue Ridge, en Montreat, Carolina del Norte. El matrimonio concibió 5 hijos: Virginia, más conocida como Gigi, Anne, Ruth, William Franklin Graham III, más conocido como Franklin, y Nelson Graham, más conocido como Ned. Además, Billy y Ruth tuvieron 19 nietos y 28 bisnietos. Billy sirvió brevemente como pastor en la iglesia Village Church en Western Spring, Illinois, cerca de Wheaton, entre 1943 y 1944. Cuando estaba allí, su amigo Torrey Johnson, pastor de otra iglesia del área, le dijo a Graham que su programa de radio llamado Canciones en la Noche estaba a punto de cancelarse por falta de financiación. Tras consultar con los miembros de su iglesia en Western Springs, Graham decidió ocuparse del programa de Johnson, con el apoyo económico de sus parroquianos. Aunque este ministerio continuó durante muchos años, Graham decidió dejarlo a principios de 1945, y en 1947, a los 30 años de edad, se convirtió en la persona más joven en servir como presidente de una escuela superior durante su cargo en la Northwestern Bible College, en St. Paul, Minnesota.
entre 1948 y 1952. Su intención inicial era hacerse capellán de las Fuerzas Armadas, pero poco después de hacer la solicitud para el servicio contrajo paperas, así que después de un periodo de recuperación en Florida, fue contratado como el primer evangelista a tiempo completo de la Nueva Juventud para Cristo Internacional, un ministerio centrado en llevar el evangelio a los jóvenes, el cual fue cofundado por su amigo Tory Johnson y el evangelista canadiense Charles Templeton. Su pasión por predicar el evangelio lo llevó a viajar por Estados Unidos y por Europa como evangelista de Juventud para Cristo. Graham organizó una serie de encuentros de avivamiento en Los Ángeles en 1949, para los cuales montó carpas de circo en un estacionamiento. El avivamiento en Los Ángeles se considera el momento en el que Graham se convirtió en una figura religiosa a nivel nacional. El ascenso de Graham fue en parte por la ayuda que recibió del magnate de las noticias, William Randolph Hearst, cuyo interés en Graham surgió porque lo respetaba por ser él mismo y ser fiel a lo que creía, aunque ellos dos nunca se conocieron. La mayoría de los observadores creen que Hearst apreciaba el patriotismo de Graham y su poder de convocatoria para la juventud. Además, creía que Graham sería útil en la promoción de las ideas conservadoras y anticomunistas. Hearst envió un telegrama a sus redactores que decía: «Anuncien a Graham con bombo y platillo». Su orden de dejar suficiente espacio para el reportaje sobre Graham fue lo que posiblemente lanzó al evangelista a la mirilla pública. Pero como lo dijimos al inicio, quienes estuvieron presentes en el Salón Rainbow esa noche pueden dar fe de que aquella oración fue y continúa siendo el verdadero poder tras el éxito de Billy Graham. Gracias a la publicidad en los medios, a través de la cadena de periódicos y programas nacionales que Hearst promovió, la campaña se extendió durante 8 semanas, 5 semanas más de lo que se había planificado. Sus exposiciones evangelísticas en Los Ángeles en 1949 y posteriormente los eventos que organizó durante 4 meses en el Madison Square Garden de Nueva York atrajeron la atención mediática e internacional. Henry Luce lo sacó en la portada de la revista Time en 1954. En el avivamiento de Los Ángeles, un compañero evangelista acusó a Graham de haber hecho retroceder la religión 100 años, a lo que Graham contestó: «Vaya, sí que quería hacer retroceder la religión, no solo 100 años, sino 1900 años, hasta el libro de los Hechos, cuando los seguidores de Cristo del siglo I eran acusados de poner patas arriba el Imperio Romano». Y es que Billy se unió a un movimiento emergente llamado Nuevo Evangelismo, que abandonó la estrechez del fundamentalismo para involucrar a la sociedad en general. Hubo cierta oposición de los fundamentalistas de la época, ya que criticaron al predicador por su nueva dirección y rompieron con él cuando aceptó trabajar con cristianos más liberales en la década de 1950. En total, Billy Graham dirigió muchas campañas evangelísticas desde 1948 hasta 2005. Llevó a cabo 417 cruzadas en 185 países y territorios en 6 continentes. La primera campaña evangelística, Billy Graham, fue celebrada entre el 13 y 21 de septiembre de 1947 en el Auditorio Cívico en Grand Rapids, Michigan. A esta asistieron más de 6,000 personas. Así empezó esta forma de evangelismo masivo que continuó ininterrumpidamente hasta cuando su salud se lo permitió. Para hacerlo alquilaba un local grande, como un estadio, un parque o una calle. También organizaba grupos de hasta 5,000 personas para cantar en un coro y luego predicaba el evangelio con poder e invitaba a la gente a salir al frente, una práctica que comenzó con el Dr. Dwight L. Moody. A esas personas que aceptaban el llamado al altar se les daba entonces la oportunidad de hablar personalmente con un consejero que aclarara cualquier pregunta que tuvieran y también oraban por ellos. Además, se les obsequiaba una copia del Evangelio de Juan o un folleto de estudio bíblico.
En Moscú, durante una campaña evangelística en 1992, 40.000 personas del público salieron al frente tras su llamado al altar. Durante sus cruzadas, a Billy le gustaba utilizar con frecuencia la canción Tal como soy para hacer el llamado. Su amigo Cliff Barrow recuerda que la respuesta a su invitación, la cual era constantemente sobrecogedora, fue una de las facetas más asombrosas del ministerio de Graham. Con frecuencia, Billy estaba tan cansado físicamente que sentía como si hubiese estado en un cuadrilátero de boxeo con el mismo diablo. Pero siempre que hacía la invitación, había una respuesta de Dios a su fidelidad, y eso era grandioso. Aunque no hay una cifra exacta, se estima que unos 100 millones de personas llegaron a verle en directo en alguna de sus predicaciones, y muchas más le escucharon en radio o lo vieron por televisión. A Billy le ofrecieron un contrato de $5 millones en la cadena televisiva NBC para aparecer durante 5 años en uno de sus programas, pero él lo rechazó porque no quería suspender las cruzadas evangelísticas. En 1957 estuvo en Nueva York, en el Madison Square Garden, durante 16 semanas, y en 1959 dirigió su primera campaña en Londres, la cual duró 12 semanas. La mayor audiencia en la historia del ministerio de Graham se reunió en la Plaza Yeouido en Seúl, Corea del Sur, en 1973. 1.100.000 personas asistieron durante el tiempo que duró la cruzada. Si hablamos de los resultados de sus cruzadas, se estima que 3.2 millones de personas respondieron a la invitación personal de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, y muchísimos millones de personas más vinieron a Cristo indirectamente con el material evangelístico de la asociación que él fundó. Debido a sus cruzadas, Graham ha predicado el Evangelio a más gente en persona que nadie en la historia del cristianismo. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Billy decidió cambiar el nombre de Cruzadas por Festivales, debido a una connotación potencialmente ofensiva de la palabra cruzada entre los musulmanes. La postura de Graham respecto a los derechos civiles y la segregación fue contradictoria en sus primeros años. Como muchos personajes públicos blancos, no mostró preocupación en un principio por la segregación hasta que el movimiento por los derechos civiles comenzó a cobrar fuerza a principios de los años 50. Su autobiografía dice que en 1953 echó abajo de forma dramática las cuerdas que los organizadores habían colocado para separar al público en una de sus reuniones. Antes del histórico fallo contra la segregación en las escuelas, Graham aseguraba que la Biblia no decía nada que apoyara la segregación. Posteriormente, se alzó como oponente de dicha segregación y el racismo, recordándoles a las audiencias el pacto del cristianismo con el marginado y el oprimido. También se metió en una discusión con un miembro sureño del Ku Klux Klan sobre por qué era importante la integración de los negros en la sociedad sureña. Graham dijo: "No hay fundamento bíblico para la segregación. El terreno a los pies de la cruz es llano, y me emociona cuando veo a blancos y a negros juntos ante la cruz". Graham pagó el dinero de la fianza para asegurar que Martin Luther King Jr. fuera puesto en libertad luego que el movimiento de los derechos civiles en los años 60, e invitó a King a que le acompañara en el púlpito en su campaña de 16 semanas en Nueva York en 1957. Durante ese periodo de 16 semanas, a Graham lo oyeron 2.3 millones de personas, quienes se reunieron para escucharle en el Madison Square Garden, en el estadio de los Yankees y en el Times Square. Graham nunca se consideró un gran predicador o evangelista, sino más bien decía que era un portero de la casa de Dios quien ayuda a la gente a entrar, y confesaba sentir una unción espiritual para esa tarea. En una de sus biografías llamada La historia de Billy Graham expresa: "Cuando llego a la parte de extender la invitación al altar, percibo a Dios venir a mí y siento un poder hacia esa invitación que resulta sumamente especial".
En cuanto a la política, Graham fue un miembro registrado del Partido Demócrata. Se inclinó hacia los republicanos durante la presidencia de Richard Nixon, aunque no se aliaba por completo por el derecho religioso, diciendo que para Jesús no existía partido político. Él procuraba no promocionar abiertamente a candidatos políticos, pero les dio su apoyo a algunos a lo largo de los años. Se negó a unirse a la organización política llamada La Mayoría Moral, de Jerry Falwell, en 1979, diciendo: «Estoy a favor de la moralidad, pero la moralidad va más allá del sexo y llega hasta la libertad humana y la justicia social. Como reverendos, sabemos muy poco como para hablar con autoridad sobre temas como el Canal de Panamá o la superioridad armamentista. Los evangelistas no nos podemos identificar plenamente con ningún partido ni persona en particular. Tenemos que quedarnos en medio para predicar a todas las personas, de izquierda y de derecha. No he sido fiel a mi propio consejo en el pasado, así que lo seré en el futuro». Según una entrevista de 2006 en la revista Newsweek, para Graham la política va después del Evangelio. Cuando Newsweek le preguntó a Graham si los ministros, ya sea que se consideren evangelistas o pastores, o ambos en parte, deberían pasar tiempo implicados en política, respondió: «¿Sabes? Tengo la opinión de que depende de la persona según se sienta guiada por el Señor. Muchas de las cosas sobre las que hice comentarios hace años no eran del Señor, estoy seguro, pero creo que hay algunas, como el comunismo o la segregación, sobre las que creo que se tiene la responsabilidad de hablar». Billy Graham tuvo audiencias personales con muchos de los presidentes estadounidenses, mientras estos trabajaban en función. Desde Harry Truman hasta Donald Trump, Graham aconsejó a todos los presidentes. Su presencia les confería confianza a los mandatarios, especialmente ante decisiones trascendentes de la nación. Ha aconsejado sobre el prejuicio racial, la conveniencia de la decencia y la deshonra de la indecencia, entre otros temas. Visitó el despacho Oval cuando presidía Harry Truman en 1950 para instarle a que se enfrentara al comunismo en Corea del Norte. Sin embargo, Graham y sus amigos no estaban familiarizados con el protocolo de Washington y por su inexperiencia dieron detalles de la visita a los miembros de la prensa que esperaban afuera. Graham y sus acompañantes cedieron incluso a las peticiones de la prensa de que se arrodillaran sobre el césped de la Casa Blanca, como si estuvieran orando. Obviamente esto no fue del agrado del presidente Truman y la Casa Blanca, por lo que Truman no habló con Graham durante años después de su encuentro. Graham a menudo contaba esta experiencia como advertencia de que no revelaría nunca más sus conversaciones con los líderes mundiales. A pesar de este impasse, Graham se convirtió en un asiduo visitante del despacho Oval durante la presidencia de Dwight Eisenhower, a quien aconsejó para que interviniera con tropas federales en el caso de los 9 de Little Rock, los estudiantes de secundaria afroamericanos que fueron retenidos por orden del gobernador de Arkansas. Y fue en esa época, en un campeonato de golf en Washington, cuando conoció y se hizo amigo íntimo del vicepresidente Richard Nixon. Eisenhower invitó a Graham a que visitara al expresidente cuando éste estaba en su lecho de muerte. Graham también aconsejó a Lyndon B. Johnson, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton y la familia Bush. Después de que se aprobara una ley especial a su favor, a Graham se le permitió dirigir el primer servicio religioso en las escaleras del edificio del Capitolio en 1952. La excepción destacada entre los presidentes modernos fue John Fitzgerald Kennedy, quien era católico, pero jugaba al golf con Graham en ocasiones. Graham era amigo de Nixon y lo apoyó de forma prominente frente a Kennedy en las elecciones presidenciales de 1960. Nixon escribió a Graham tras esas elecciones: «A menudo les he dicho a mis amigos que cuando te metiste en el ministerio, la política perdió a uno de sus mejores profesionales en potencia». Graham pasó la noche de la presidencia de Johnson en la Casa Blanca y se quedó la primera noche de la de Nixon.
Tras la exitosa campaña presidencial de Nixon en 1968, Graham fue consejero, visitando la Casa Blanca y dirigiendo algunos de los cultos privados que organizaba el presidente. Nixon le ofreció a Graham ser embajador en Israel en una reunión que tuvo con Golda Meir, pero Graham rechazó la oferta. Nixon apareció en una de las campañas de Graham en East Tennessee, convirtiéndose en el primer presidente en dar un discurso en un escenario evangelístico. Sin embargo, su amistad se volvió tensa cuando Graham reprendió a Nixon por su comportamiento tras el Watergate, y finalmente se reconciliaron tras la dimisión de Nixon. Graham anunció en ese momento: "Estoy fuera del escenario político". Cuando Graham fue hospitalizado de forma breve en 1976, 3 presidentes lo llamaron en un día para desearle una pronta recuperación: el expresidente Nixon, el presidente en funciones Ford y el presidente electo Carter. Graham fue uno de los invitados personales de Reagan a su investidura y también dio su bendición en la de George W. Bush, quien hizo público el hecho de que gracias a una conversación que sostuvo con Graham, dio el paso de fe a una verdadera conversión. En su biografía, Un cargo que mantener, Bush relata el efecto que tuvo Graham en su vida. Era el verano de 1985 y Billy nos visitó en Kennebunkport, Maine, lugar donde pasábamos las vacaciones. Ese fin de semana, el reverendo Graham plantó una semilla de mostaza en mi alma, una semilla que germinó hasta crecer el año siguiente. Era el comienzo de un nuevo caminar en el que comprometería mi corazón a Jesucristo de nuevo. 2 días después de las elecciones presidenciales del año 2000, Graham habló en un desayuno de oración en Florida con George W. Bush como invitado. En una campaña en Nueva York en 2005, Bill Clinton recordaba que había asistido de niño a una campaña de Billy Graham en Little Rock, Arkansas, en el año 1959. Graham presidió los servicios en el entierro del presidente Lyndon B. Johnson en 1993 y el funeral de Richard Nixon en 1994. Lamentablemente, no pudo oficiar el funeral de Estado de Ronald Reagan el 11 de junio del 2004 por una operación reciente de implante de cadera. Graham había sido la primera opción de Reagan. Luego, otro percance de salud le impidió oficiar el funeral de Estado de Gerald Ford el 2 de enero de 2007, así como el funeral de la ex primera dama Lady Bird Johnson en julio del 2007. El 25 de abril del 2010, el presidente Barack Obama visitó al reverendo Graham en su casa de Montreat, Carolina del Norte, donde hicieron una oración privada. En total, Graham conoció a 13 presidentes de los Estados Unidos. A lo largo de su vida, Billy Graham huyó de las jerarquías, los cargos políticos, posiciones privilegiadas en consejos de administración de multinacionales y muchas otras ofertas que recibió a lo largo de sus años. En su lugar, confrontó sin titubeos el pecado de los hombres y mujeres más poderosos del planeta, entre los que se encuentran todos los presidentes de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, pero también los primeros ministros de países como Rusia comunista, Corea del Norte y China. Tal vez el último legado que deja Graham es su habilidad para presentar el Evangelio en el idioma de la cultura. Lo hizo de forma brillante, haciendo uso de las tecnologías emergentes: radio, televisión, revistas, libros, columnas de opinión, películas, emisiones por satélite e internet para llevar su mensaje. Explica un reportaje de Christianity Today, la revista que fundó y que sigue siendo una referencia periodística e informativa para el mundo evangélico actual. Cuando Billy Graham empezó a predicar internacionalmente, desarrolló una pasión por unir a todos los cristianos en la tarea común de la evangelización total del mundo. En la década de 1970, Billy Graham percibió la necesidad de un congreso mundial para reformular la misión cristiana en un mundo de agitación política, económica, intelectual y religiosa.
Creía que la Iglesia debía comprender las ideas y los valores detrás de los rápidos cambios en la sociedad. En julio de 1974, más de 2.400 participantes de 150 países se reunieron en Lausana, Suiza, para el primer Congreso Internacional de Evangelización Mundial. Este evento lanzó el movimiento Lausana, que aún hoy se encuentra vigente. La revista Time lo describió como un formidable foro, posiblemente el encuentro de cristianos de más amplio alcance que se haya realizado jamás. Por otro lado, su vida pública y privada fue ejemplar. Por eso, a mediados de la década de 1970, muchos lo consideraban el pastor de América. No hay manera de calcular con precisión el impacto que el reverendo Graham tuvo sobre el crecimiento del cristianismo evangélico en los Estados Unidos. Él nunca se involucró en escándalos como otros predicadores. Fue austero con el dinero y recibió solo un salario racional para sí. Renunció a recibir donaciones para sí mismo. Hizo que su conducta reflejara a Cristo en todas las áreas de su vida. Tomó decisiones prácticas como el nunca estar a solas con ninguna mujer. La regla Billy Graham o la regla Pence, como se conoce actualmente, es una práctica entre los líderes varones cristianos. Esta establece el compromiso de evitar pasar tiempo a solas con mujeres, es decir, el manifiesto exige que el hombre nunca esté solo con una mujer que no sea su esposa. Esto incluye salir a comer, viajar, encontrarse en privado o asistir a reuniones donde se sirva alcohol. Billy Graham fue el más notable defensor de esta práctica. Actualmente se le llama regla Pence porque el vicepresidente Mike Pence se adhirió a ella. La integridad de Graham animó a millones de personas a seguir su guía espiritual. En sus filas estuvieron personalidades como Martin Luther King Jr., el cantante de U2 Bono, Muhammad Ali y todos los presidentes de Estados Unidos por 60 años. Era considerado por sus contemporáneos como alguien con humor, sin prejuicios, sincero, inocente y abierto. Graham fue el predicador de Estados Unidos por excelencia, un confidente tanto de presidentes como de plebeyos, un hombre que cruzó las líneas denominacionales y barreras raciales con las buenas nuevas del amor de Dios, quien llevó consuelo y esperanza en momentos cuando la tragedia embargaba el país. Durante el transcurso de su vida, Graham tuvo infinidad de oportunidades para desviarse de su propósito. Él pudo construir instituciones, establecer universidades o convertirse en presidente de tal o cual organización, pero todas esas posiciones las rechazó. Siempre dijo: he sido llamado para ser evangelista, no me inclinaría a ser rey. Quienes conocieron a Graham dicen que fue uno de los hombres más humildes que jamás haya existido. La falta de auspicio para sí mismo, su espíritu competitivo y su celo lo liberaron de modo que pudo mantener sus ojos fijos en Dios, apoyar a otros y dejar que fuese Dios quien lo proveyera a él. Billy siempre decía que no se debía tener una opinión propia superior a la que se debería tener, es decir, no pretenda subir y querer tocar la gloria de Dios. Millones de personas conocieron a Billy Graham por su prédica bíblica simple y franca, salpicada una y otra vez con frases como "la Biblia dice" y "Dios te ama". Graham fue un insaciable lector de historia y política y le gustaba insertar acontecimientos de actualidad en sus sermones para hacer de estos culturalmente relevantes a su audiencia. Sin embargo, su mensaje básico de salvación a través de Cristo nunca cambió. Graham siempre le atribuyó el éxito de sus cruzadas evangelísticas a la oración. Él siempre decía que las 3 cosas más importantes en cualquier cruzada eran: primero, la oración; segundo, la oración; y tercero, más oración. Billy Graham no estuvo exento de los conflictos, pero decidió concentrarse en su misión y dejar que Dios se encargara de sus enemigos. Aunque era muy reconocido por querer ayudar a construir el puente de unión de la brecha entre los fundamentalistas y las denominaciones establecidas, hubo muchas ocasiones en las que lo criticaron por sus actos en ambos bandos. Hubo varias ocasiones en las que escuchaba alguna de las mentiras, verdades tergiversadas
y calumnias que me hicieron guardar resentimiento y estuve tentado a arremeter contra eso, escribió Graham en su diario. Pero luego, una veintena de escrituras comenzaba a hacer eco en mi oído, penetraban mi corazón y poco a poco el Espíritu de Dios vertía en mí un amor conmovedor hacia esos hermanos. En el corazón de mi papá, explicaba su hijo Ned, siempre estuvo el deseo de ver la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero, ¿sabes? Eso no sucedió. Esto lo afligió y le causó un profundo dolor. No obstante, él nunca criticó o condenó a nadie. Mi padre era una persona muy tolerante y sin prejuicios. Su hija mayor, Gigi, cuenta que en pleno escándalo de la familia Clinton, ella fue la acompañante de su padre durante la celebración del 75º aniversario de la revista Time. Los Clinton también asistieron esa noche a la celebración. Gigi cuenta que su papá se sentó con los Clinton y compartió con ellos con mucho afecto y gracia. De regreso al hotel, ellos conversaron sobre cuán difícil debió ser para los Clinton estar en medio de tanta gente que chismoseaba y los juzgaba. El comentario de Billy fue: la labor del Espíritu Santo es confrontar, la de Dios juzgar y la nuestra amar. La gracia y aceptación por los demás, de manera genuina, junto con su capacidad para evitar asuntos controversiales, le proveyeron una plataforma de ministerio muy amplia. En 1950 fundó la Asociación Evangelística Billy Graham, con sus oficinas centrales en Minneapolis. Posteriormente, la asociación se trasladó a Charlotte, Carolina del Norte. Los ministerios de la Asociación Evangelística Billy Graham incluían un programa de radio semanal emitido por todo el mundo durante más de 50 años, llamado La Hora de la Decisión. Especiales sobre misiones en televisión que se han emitido regularmente en horario de máxima audiencia en casi todos los mercados de Estados Unidos y Canadá. Una columna de prensa llamada Mi Respuesta, publicada por varios periódicos de Estados Unidos. La revista Decisión, la publicación oficial de la asociación. Cristianismo Hoy, revista que se lanzó en 1956. Una página web de un programa para niños creada por la asociación. Y la empresa Worldwide Pictures, productora de material audiovisual evangelístico que ha distribuido más de 130 películas alrededor del mundo. Graham animó a muchos en el mundo, pero nadie lo apreciaba más que aquellos que laboraron con él en la asociación evangelística. Billy siempre fue un estupendo ser que infundía aliento, inspiraba confianza en quienes trabajaban para él. Sus colaboradores identificaban también a Graham como alguien a quien le encantaba reír. Ellos recuerdan cuando una vez Graham llenó el sombrero de un colega suyo con espuma de afeitar. Billy siempre estuvo lleno de alegría y entusiasmo. Era auténtico. Se comportaba tal cual es, en el púlpito y fuera de él. Graham también fue honrado con frecuencia por las encuestas, incluida la Greatest Living American, y ha aparecido continuamente en los rankings entre las personas más admiradas de Estados Unidos y el mundo. Entre 1950 y 1990 apareció con la mayor frecuencia en la lista Gallup de las personas más admiradas y estuvo en la 7ª posición de la misma lista de personas más admiradas por los estadounidenses en el siglo XX. El Servicio de Correos de Estados Unidos dijo que Graham era uno de los pocos estadounidenses, junto con el presidente, a quien se le podía entregar una carta en la que solo colocaran su nombre y el país. Por ejemplo, Billy Graham, Estados Unidos. En 1967 fue el primer protestante en recibir un título honorífico del Belmont Abbey College, una escuela superior católica. En 1971, Graham recibió un premio de la Conferencia Nacional de Cristianos y Judíos al ser reconocido por el Comité Judío Estadounidense con su Premio Interreligioso Nacional por sus esfuerzos a favor de las relaciones judio-cristianas. El comité lo nombró uno de los mayores amigos cristianos de los judíos del siglo. Ese mismo año, el pueblo de Graham en Charlotte
acogió el Día de Billy Graham, en el que el presidente Nixon hizo una aparición. Recibió la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos y la Medalla Presidencial de la Libertad de Reagan, los mayores honores civiles de Estados Unidos. En 1986 le dieron a Graham los más altos honores de Carolina del Norte, el Premio de Carolina del Norte por su servicio público. El presidente Bill Clinton y el líder de la mayoría del Senado, Bob Dole, premiaron a Graham con la medalla en el Capitolio en 1996. El 30 de mayo de 1999 invitaron a Graham a hacer la oración previa a la carrera en las 500 millas de Indianápolis. En diciembre de 2001 le entregaron la categoría honorífica de Caballero Comendador Honorífico de la Orden del Imperio Británico por su contribución internacional a la vida civil y religiosa durante más de 60 años. El 31 de mayo de 2001, la biblioteca Billy Graham, de más de $27 millones, fue dedicada oficialmente en Charlotte. Los expresidentes Jimmy Carter, George W. Bush y Bill Clinton asistieron para celebrarlo con Graham. Una autopista en Charlotte lleva el nombre de Graham, la I-240, la cual pasa cerca de la casa de Billy en Nashville. Por proveer de una plataforma durante sus eventos a muchos artistas musicales cristianos, la Asociación de Música Gospel incluyó a Graham en el Salón de la Fama de la Música Gospel en 1999. En el año 2000, la ex primera dama, Nancy Reagan, le entregó a Graham el Premio a la Libertad de Ronald Reagan. Graham fue amigo de los Reagan durante años. Graham recibió el premio al hermano mayor del año por su trabajo a favor de los niños. Ha sido citado por el George Washington Carver Memorial Institute por sus contribuciones a las relaciones raciales. Ha recibido el premio de la Fundación Templeton por el progreso en la religión y el premio Sylvanus Thayer por su compromiso con el deber, honor y país. El Centro de Salud Infantil Billy Graham en Nashville lleva su nombre y está financiado por la Asociación de Graham. También existe una cátedra con su nombre en la Universidad Bautista de Alabama, llamada Cátedra de Evangelismo y Crecimiento de la Iglesia Billy Graham. Su alma mater, Wheaton College, tiene un archivo con sus trabajos en el Centro Billy Graham. El Seminario Teológico Bautista del Sur tiene la Escuela de Misiones, Evangelismo y Crecimiento de la Iglesia Billy Graham. En fin, Graham ha recibido 20 títulos honoríficos y ha rechazado por lo menos otros tantos. En 2011, la Escuela Superior Northwestern College en St. Paul, Minnesota, de la que Graham fue un día presidente, nombró su edificio más nuevo en el campus como el Billy Graham Community Life Commons. Billy Graham fue un autor de libros prolífico. Escribió incontables sermones y discursos, columnas de diarios, 32 libros que ayudaron a muchas personas a conocer y entender el amor de Dios. También escribió su autobiografía en 1997, llamada Tal como soy. Su cita favorita era: "Mi único propósito en la vida es ayudar a las personas a encontrar una relación personal con Dios, que creo surge al conocer a Cristo". El 14 de agosto de 1981, su madre Morrow partió a la presencia de Dios tranquilamente mientras dormía. Durante sus últimos años, cuando su salud decayó y su esposo ya había fallecido, Morrow Graham se dedicó a la oración y a escuchar la palabra de Dios cada mañana. Cuando Billy se enteró del fallecimiento de su madre, el llanto y el regocijo vinieron al mismo tiempo. Dijo en ese momento que de todas las personas que había conocido, su madre fue la más grande influencia que tuvo, y que estaba seguro de que una de las razones por las que el Señor lo dirigió y lo protegió a través de todos esos años de vida y ministerio fue gracias a las oraciones de sus padres. Para Billy siempre fue un alivio saber que sin importar en qué lugar del mundo estuviera, su madre estaría orando por él. El testimonio de vida de la madre de Graham le enseñó cómo debía vivir y aún con su muerte le mostró cómo partir. Años más tarde, el 14 de junio de 2007, fallece su amada esposa Ruth
a los 87 años en Charlotte, Carolina del Norte. El mismo Billy Graham dijo que él y Ruth serían enterrados en la biblioteca que lleva su nombre. Ruth Graham fue tratada de neumonía y su salud mejoró temporalmente antes de desmejorar debido a su debilidad. Graham dijo que Ruth fue la compañera de vida y fueron llamados por Dios como un equipo. Añadió que nadie más podría haber llevado consigo la gran cantidad de cosas que implicó su ministerio y sus años de trabajo habrían sido imposibles sin su estímulo y apoyo. Se sentía muy agradecido que el Señor le hubiera dado a Ruth y sabía que la extrañaría terriblemente, pero decía: espero el día en que me uniré con ella en los cielos. Ruth Graham Bell nunca explotó ni codició en toda su vida el estatus de su posición como mujer de Billy Graham. Tras bambalinas, era considerada el soporte y la confidente más cercana del predicador durante su carrera espectacular. Ruth fue una noble mujer, llena de fe, quien inspiró a la gente en todo el mundo con su buen humor, inteligencia, elegancia y bondad. Para Billy era algo normal compartir pensamientos sobre la muerte. ¿Temes a la muerte?, le preguntaban a menudo, y él contestaba firmemente: